Hey, entonces qué gente, bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar de los skateparks en la ciudad de Neiva. Pues desde el primer skatepark que yo conocí, como les vengo contando desde mi trayectoria, comenzamos con el año 98, Kidstown. Era un skatepark que quedaba en la quinta con 14, ahí en ese parqueadero grandote. Y ese skatepark era un roller park. Recordemos que en los 90, pues la moda acá en la ciudad de Neiva era el roller. En ese tiempo eran muy poquitas las patinetas que uno veía por ahí. Ya la patineta viene cogiendo fuerza para los años 2000. Y ese skatepark era bastante grande, tenía una U, tenía varias rampas grandes, barandas grandes, rampas inclinadísimas. Ese skatepark lo alcancé a conocer con unos amigos que montábamos bicicleta en el barrio y nos dimos el bote, por así decirlo. Un parcero me cuenta que ese skatepark lo alcanzó a conocer antes en una bodega. Entonces Kidstown estuvo como en una bodega, luego lo pasaron para la quinta con 14 y de ahí terminó acabando. Si usted es la persona que de pronto estuvo en esa época y ve este video, me gustaría que en los comentarios alguna anécdota como para comenzar a generar esa cultura en la ciudad de Neiva de los deportes extremos, y que no es ahora que se está viendo pues como decir la goma del deporte extremo, sino que desde antes ya se practicaba. Recordemos que en el video 2 de la historia del skateboarding neivano, Fiverr nos cuenta que el roller se practicaba por la avenida La Toma. Después venimos con el siguiente skatepark, que sería la bodega skatepark, que les conté que eran unos hermanos que vivían ahí en la Cordialidad. Pues ellos nos extendieron la invitación para ir a patinar allá. Ese skatepark quedaba por la calle 10 saliendo al Moan. Es una bodega de Polar, por tal razón le llamaron la bodega skatepark. Y ese skatepark también era en madera, tenía un cajón que no tenía ángulo, sino que el cajón tenía coping a los dos lados. Había una baranda doble también, de doble tubo, y la baranda venía como una sección que bajaba. Tenía dos jotas grandes. Ahí vino harto patinador de Bogotá, porque como ya les he dicho en videos anteriores, el skateboarding neivano se vio influenciado muchísimo por los rolos, porque ellos venían a patinar bastante acá. De ahí vendría, digamos, la historia del tercer skatepark, porque ellos se daban a conocer viajando, porque en ese tiempo pues no habían redes sociales, entonces la goma era viajar. Ahí vino Fresa, vino Damián Piedradita cuando tenía 2 años, Flavio, Pepe, James Arias, Yanka Arias. Ya después de ese parche de la bodega, nosotros ahí estamos aprendiendo apenas, yo me acuerdo 2002, 2003, estoy muy seguro. Entonces como que si acaba pues el cuento de los skatepark, se sigue montando calle, como toda la vida se patinó. Entonces habían buenos parches, o sea, antes no habían como convertido la mayoría de andenes en adoquín, que son esas tabletas con esos grabados que la mayoría no se puede patinar, no se pueden rodar porque pues es incómodo, la llanta de la patineta pues es pequeña. Se podía patinar mucho más el centro de los andenes eran bacanos, de baldosita, habían varios parches que se podían patinar. Inauguran centro de convenciones para los 2000, el centro de convenciones pasa a ser como un parche principal de skateboarding en la ciudad de Neiva. Estaba nuevo, las escalas nuevas, el piso nuevo, o sea, todo era perfecto. Bien, ahora tú vas y te das cuenta que el piso ya está muy deteriorado, porque hacen bastantes ferias ahí, meten muchos camiones, muchas tarimas, mucha cosa, y ese piso claramente no tiene las condiciones de la dureza que se necesita para tener para meter camiones o esa clase de cosas pesadas. Ya se ha ido deteriorando bastante. Entonces, de centro de convenciones estaba la Concha Acústica, que ahorita se llama el Parque de la Música. Y la Concha Acústica era un parche abandonado, pero que también tenía que 3 escaleritas, que la tarima, que la plazoletica para poder rodar, y era como de granito, pero bien liso. O sea, era muy bacano ese parche, pero era un parche abandonado. Entonces había mucha indigencia, mucho chirrete, heces pues de los habitantes de calle por todo lado. Entonces, bueno, centro de convenciones era un poco más sano, era mejor. La verdad a mí me gustaba mucho más centro de convenciones que la Concha Acústica, pero la Concha pues también tenía como su entretenimiento, ¿no? Estaba el tronco, había un tronco que lo habían partido por la mitad y lo habían acostado de esta manera, entonces el borde resbalaba todas. Después de eso montan un phone acá, entonces el tipo incursiona en el tema del skateboarding, del skate shop, una tienda de patinetas. Se monta su parque que sería Fun Park. Pero este parque ya era más básico, no era como el que les había contado de Kidstown, que tenía rampas por todo lado y ocupaban todo el parqueadero. Entonces este nuevo skatepark Fun Park sería el tercer skatepark que conocí acá en Neiva en mi vida de patinador, sería el tercero. Ese skatepark dura ahí un tiempo. Ese skatepark era más básico, tenía un van acá grandote, un impulsador, una J y el fombos con cajón recto baja a un lado, y al otro lado la baranda redonda, también recta y baja a los dos lados. Ese parche se le sacó mucho provecho, fue muy
muy positivo, dimos mucha lora ahí, hasta que pues se fue acabando, parcero también se fue como retirando de la escena, todo el mundo como buscando nuevas salidas y nuevos ingresos y todo el mundo, o sea, como que la vida va cambiando, ya la gente sale del colegio, entra a la universidad, o sale de la universidad y entra de una vez a trabajar, entonces pues como que las prioridades y expectativas cambian bastante. De ahí pues seguimos montando calle. Hay una cosa muy brutal del skatepark Parque de los Niños, que sería como el cuarto skatepark, que ese skatepark se gestionó como es que en ese tiempo había mucha controversia con el tema de las patinetas. Entonces las patinetas a toda hora eran ruidos, eran llamadas de la policía en todos los barrios, la combinación de la policía arriando a un montón de adolescentes, siempre atropello, controversia o no sé qué, o problemas, una cosa, la otra. No digo que siempre fue así, pero ustedes saben que esa combinación es bien explosiva. Tantos llamados, en serio, tantos llamados en ese momento, fue como un detonante para que verdaderamente hicieran el skatepark de Neiva. Entonces ahí estaba la galería central, que ese proyecto era como de 2 alcaldías anteriores, pero nunca le prestaron atención. Ya en esta alcaldía, en la alcaldía de esa época, fue que decidieron terminar ese parque. Terminan ese parque y meten el otro parque gemelo, que sería el de allá del Caracolí. Entonces inauguran estos dos parques para que esa alcaldía de esa época no se fuera pues como con las manos vacías y todo el mundo echándole el agua sucia por contrataciones y por cosas así, como siempre ha pasado. Pero gracias a la escena que había en esa época, gracias a como a esa rebeldía, a esa juventud, entonces se logra tener el parque. Obviamente hubo mucha gente que intervino, los que hicieron el diseño, el arquitecto, el espacio, una cosa y la otra. No me quiero extender en eso, sino que quiero decir que gracias al skateboarding, a la escena de esa época, es que se termina como gestionando este parque. Ya hecho el parque, entonces ya no se podía echar calle porque la policía te mandaba de una vez para el parque, no, que ya ustedes tienen lo suyo. Entonces toda la gente conmocionada de que, uy, ¿cómo así que en Neiva, una ciudad donde la gente no cree que hayan skaters, patinetos, cómo es que van a hacer un skatepark tan brutal? Y eso también ayudó mucho a la gestión de otras pistas. Habían otros skateparks, pero no eran como, primero no eran tan grandes y segundo no tenían la misma transición. Transición quiere decir que uno se pueda meter por varios lados y pueda disfrutar sin tener que bajarse o tener que subirse acá y poder arrancar otra vez, sino como era todo en línea. Entonces eso fue lo que nos abrió la mente, tener uno de los mejores skateparks de Colombia, y eso que tiene como 17, 18 años, y queremos un nuevo skatepark. De eso vamos a hablar en el próximo video. Vamos con el quinto skatepark, muchachos. Luego hablamos de la problemática que ha sufrido el skatepark Parque de los Niños. Solo no me quiero extender en este video, pero quiero decir los skateparks que han habido hasta ahora. El quinto sería el parque que hicieron, el skatepark que hicieron ese skatepark que nadie le está dando uso por ahora, porque es un skatepark que quedó en un barrio peligroso, entonces es bastante riesgoso exponerse, por así decirlo, teniendo ya acá el del centro. Entonces vamos a hablar de ese tema en el próximo video también, muchachos, para tocar el tema de los skateparks que hacen en lugares, en zonas peligrosas. Y vamos a hablar de Dani, el parcero que mataron en Bucaramanga cuando fue a visitar el skatepark de allá. Listo, muchachos, entonces voy a dejar este video hasta acá. Si ustedes se conocieron Kids Down o alguno de estos skateparks, La Bodega o algo así, dejen en los comentarios para que la gente también se entere cómo ha sido la historia o cómo se ha desarrollado en la ciudad de Neiva. Vamos a hablar poco a poco de los temas que se desprenden de esta cultura del skateboarding para así mismo poder asimilarlo, entenderlo y practicarlo sin ningún adoctrinamiento, porque no por ser skater entonces tengo que fumar hierba o tengo que tatuarme la cara o tengo que hacer un montón de cosas. Entonces, no siendo más, me despido. Soy Sergio Ortegón. Suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita, compartan el video y déjenme un comentario sobre qué tema les gustaría que hablara de skateboarding, Iván y Williams. Entonces, la positiva para todos y ya estamos hablándonos en un próximo video. La buena.